estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, los estaré acompañando como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en acciones educativas especiales en seguridad y salud en el trabajo. Con la temática titulada Sección 6, Conoce tu ARL, Rehabilitación Integral y Reincorporación Laboral Efectiva. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Erika Milena Beltrán. Ella es fisioterapeuta, especialista en gerencia en salud ocupacional, auditor de calidad con más de 15 años de experiencia en administración y liderazgo. Doctora Erika, muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Es para nosotros un gusto poder tenerlos acá, obviamente en Positiva Educa, con un tema muy interesante para pues todas las empresas, para que conozcan nuestro modelo de rehabilitación y de reincorporación efectiva. El día de hoy pues hemos querido hacer una ruta de conocimiento enfocada específicamente en este tema, parte fundamental de todo el proceso del siniestro de los asegurados de nuestra compañía. Y en este sentido, dentro de la ruta del conocimiento vamos a tener unos conceptos muy importantes, vamos a recordar qué es rehabilitación integral, el marco legal, por supuesto, los objetivos. Como segundo ítem, pues los componentes de rehabilitación integral y sus respectivas características, así como la ruta de atención en rehabilitación integral y, por supuesto, una parte fundamental de todo este proceso como es la reincorporación laboral efectiva y todas las herramientas pues, que tenemos nosotros para lograr este objetivo del programa, así como el seguimiento de los casos. Entonces, bienvenidos todos y demos inicio a esta capacitación. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Del sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Son características de los programas de rehabilitación. A, duración limitada con objetivos definidos. B, activa participación del empleador y trabajador. C, contar con equipos interdisciplinarios. D, compromiso del trabajador con el programa. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, duración limitada con objetivos definidos, 2%. B, activa participación del empleador y trabajador, 8%. C, contar con equipos interdisciplinarios, 2%. D, compromiso del trabajador con el programa, 1%. E, todas las anteriores, 86%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el marco legal que rige los programas de rehabilitación? A, Resolución 3050 del 2022.
B, resolución 3050 del 2025, C, resolución 5030 del 2022, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos nuevamente nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, resolución 3050 del 2022, 63%. B, resolución 3050 del 2025, 12%. C, resolución 5030 del 2022, 15%. D, ninguna de las anteriores, 11%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Quiénes participan en el proceso para el reintegro laboral efectivo? A, trabajador. B, empleador. C, ARL. D, grupos interdisciplinarios de rehabilitación. E, todas las anteriores. 15 segundos. ¿No? Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, trabajador 1%, B, empleador 0%, C, ARL 0%, D, grupos interdisciplinarios de rehabilitación 4%, E, todas las anteriores 95%. Conociendo nuestros resultados del sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Erika. Bueno, muy bien, entonces vamos a recordar algunos aspectos fundamentales de todo lo que tiene que ver con rehabilitación integral. Y lo primero que tenemos que saber es básicamente qué es rehabilitación integral. Entonces, es importante tener presente que la rehabilitación no es solamente un contexto de rehabilitación física, sino que requiere unas acciones que van mucho más allá. Son acciones articuladas en las cuales trabajamos más a profundidad con las personas que sufren un accidente de trabajo y una enfermedad laboral para lograr su reincorporación laboral, precisamente efectiva, a través de diferentes modalidades de integración laboral, como son las reubicaciones o el reintegro sin modificaciones o la reubicación temporal o definitiva, trabajando temas de readaptación laboral, ¿sí? Y una serie de actividades desde los equipos interdisciplinarios para que las personas que han sufrido estos eventos pues puedan tener la máxima autonomía e independencia posible para el desempeño, no solo laboral, sino poderse incluir de manera familiar, social y a su contexto de vida. En ese sentido, pues tenemos un marco legal que efectivamente es la última norma pues, que tenemos como tal dentro de los programas de rehabilitación formalizada, que es la resolución 3050 del 2022, que está basado en el manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional del Sistema General de Riesgos Laborales. Si ustedes tienen de pronto o quieren documentarse más ampliamente, lo vamos a ver hoy. Sin embargo, si lo quieren tener más amplio, todo lo que es la normatividad, la pueden conseguir básicamente en internet, la norma pues ya directamente más completa. Y adicionalmente el decreto 1507 del 2014, que es todo el manual de calificación que rige los procesos una vez los afiliados que han sufrido los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales llegan al proceso de mejoría médica máxima y procede con la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y en ese sentido tenemos unos objetivos para nosotros muy importantes dentro del programa de rehabilitación. Y el principal es promover la continuidad del rol productivo. Queremos que las personas, una vez recuperen el máximo posible su capacidad funcional, puedan volver a incluirse en todos los aspectos de su vida. Pero adicionalmente, poder tener nosotros al interior de nuestro modelo unos tiempos razonables dentro de rehabilitación. ¿Quién define estos tiempos razonables de rehabilitación? Básicamente los equipos interdisciplinarios que están en nuestras IPS de rehabilitación. Y esto depende muchísimo de la condición de los asegurados al momento de la valoración. Es posible que tengamos asegurados con el mismo diagnóstico, pero la evolución de su diagnóstico, de su síntoma, de su condición médica puede variar. Entonces, en ese orden de ideas, nuestros equipos de rehabilitación son quienes establecen esos tiempos como tal de rehabilitación para los asegurados. Como segundo objetivo, tenemos intervenir de manera temprana y oportuna para lograr la menor secuela posible. Y todos tenemos muy presente
que mientras más temprano iniciemos esa intervención y tengamos pues toda esa oportunidad desde la cita inicial en adelante, vamos a lograr tener un asegurado en el cual las secuelas sean lo mínimo posible, teniendo en cuenta los tiempos de evolución de los síntomas, los signos y todo el diagnóstico que presente pues las personas. Tenemos como tercer punto muy fundamental lograr procesos de reincorporación laboral de forma exitosa y temprana, y esto es poder tener presente que es una persona que sufrió una lesión, tiene unas secuelas y en ese momento podamos dar inicio a un proceso de nuevamente volver a su puesto de trabajo si logra esta condición, para pues obviamente lograr un proceso productivo acorde a esas condiciones físicas que en ese momento cuente el asegurado al momento del reintegro laboral. Y finalmente, mantener la satisfacción de nuestros afiliados y empresas. Y eso no es solo, digamos, también aparte de cara al cliente, obviamente desde nuestra atención, la oportunidad, la calidad de los procesos, también con los procesos de reincorporación, porque es un trabajo pues en el cual debemos trabajar juntos para poder pues obviamente que los asegurados cuenten con la continuidad de ese rol productivo a nivel de empresas. A nivel interno, trabajamos para que también todas las IPS que manejan los procesos de rehabilitación, su documentación cada vez tenga una mayor calidad que nos permita, obviamente, poder contar siempre con esas calificaciones muy objetivas, muy puntuales, porque pues todo, por supuesto, lo basamos también en ese historial médico, clínico de los asegurados al momento pues en que finalizan su proceso de rehabilitación. Y es aquí donde nosotros hablamos de los componentes de la rehabilitación integral. Entonces, tenemos básicamente, y es por ello que se llama rehabilitación integral, porque se cuentan en este momento básicamente con dos componentes. El componente funcional, que es allí donde trabajamos pues básicamente toda la parte médica, toda la parte terapéutica de los asegurados para lograr tener la menor secuela posible de su diagnóstico. A través de diferentes servicios médicos y terapéuticos. Entonces es aquí donde nosotros pues obviamente contamos con las consultas médicas por médico laboral, fisiatría, ortopedia, todas las especialidades tratantes, pero adicionalmente toda la parte terapéutica que nos permita por supuesto volver a recuperar esa función en la medida de lo posible y que con ella, una vez podamos llegar a esa secuela, podamos trabajar para, pues, por supuesto, tener todo el tema de la reincorporación laboral objetiva. Y a nivel profesional, pues trabajamos toda la readaptación del individuo al trabajo, que son todas aquellas actividades que tenemos a nivel psicológico, familiar, psicofamiliar, para fortalecer todas esas capacidades laborales que requiere el individuo para volver a reingresar a su trabajo a nivel social, familiar, todo lo que requiere, por lo menos hasta donde sea posible. En ese sentido, pues dentro de la misma norma tenemos unas características muy puntuales de la rehabilitación y es importante conocerlas, que inicialmente es que todos los procesos de rehabilitación siempre van a tener una duración limitada, es decir, procesos demasiado extensos hacen que la persona pierda sus hábitos, su rutina de trabajo y entre prácticamente en un estado en el cual después va a ser más difícil reincorporar a los asegurados. Es por ello que en nuestra compañía pues tratamos de hacer todo este proceso eficiente, trabajar con una red médica, con una red tratante, para que de esta manera podamos nosotros lograr que estos tiempos se acorten en la medida de lo posible para garantizar que la persona no pierda esos hábitos, esas rutinas y podamos hacer el acompañamiento. Muchas veces cuando estos tiempos se extienden básicamente por condiciones médicas, porque todavía no hemos logrado esa mejoría médica máxima que tanto pues nos referimos, pues por supuesto la persona tiende muchas veces a dar esa continuidad a las incapacidades y hace que sea un poquito más complejo el proceso, pero en la medida de lo posible en que logremos optimizar y que lleguemos rápidamente a ese estado secuelar, podemos trabajar rápidamente en los procesos de reincorporación laboral. Dentro de los procesos de rehabilitación, así como nos dice la norma,
tenemos unos objetivos definidos, es decir, tenemos que saber siempre qué vamos a trabajar con el asegurado y esto lo partimos o parte básicamente es de tener un diagnóstico real, es decir, saber qué es lo que le pasa al usuario cuando sufre ese accidente y esa enfermedad o cuál es ese diagnóstico y todo lo que le pasó para poder nosotros a partir de ello empezar a trabajar desde pues, los procesos de rehabilitación, desde la parte médica, terapéutica y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación laboral. Entonces, en ese sentido, pues a través de los equipos interdisciplinarios que están en nuestras IPS de rehabilitación, pues básicamente miramos cuáles son esos objetivos desde la parte médica funcional y por supuesto desde la parte profesional que va encaminada al proceso de reincorporación laboral. Para ello requerimos una activa participación de los trabajadores. Es allí donde nosotros dentro de los procesos de rehabilitación les explicamos a los trabajadores lo que sucedió, su forma del evento, les contamos, por supuesto, cuál es el paso a seguir a través, pues, obviamente, de nuestras IPS. Y es allí, pues, donde nosotros... una vez el paciente ingresa, inclusive les hacemos firmar esos casitos graves, ese consentimiento informado, esas cartas de compromiso para garantizar que él se comprometa también con el programa de rehabilitación. Adicionalmente, pues la activa participación del empleador, y esto es muy importante en lo que tiene que ver con la reincorporación laboral, para poder garantizar, por supuesto, con nuestra asesoría, garantizar que ese proceso se dé de la mejor manera y que esa rehabilitación y reincorporación finalmente sea un proceso exitoso, es decir, que la persona pueda dar continuidad a su rol laboral, independientemente, pues, obviamente, de esa secuela de ese evento. Adicionalmente, pues la activa participación de nuestra compañía en lo que tiene que ver con el contar con esa red a nivel nacional, el contar con los productos necesarios para poder reincorporar a los pacientes, el contar con esa red médica, terapéutica, que por supuesto la tenemos ya pues muy especializada y siempre en procesos de retroalimentación constante y de mejora continua, pues entendiendo que muchas de ellas pues muchas veces cambian la parte profesional o médica y pues no todos tienen como el conocimiento de lo que tiene que ver con riesgos laborales, entonces estamos en esa capacitación continua a todas nuestras IPS de rehabilitación. Y dentro de las características de rehabilitación, contar con un equipo interdisciplinario de rehabilitación. Y esto, pues, obviamente uno dice, bueno, pero ¿dónde están los equipos interdisciplinarios? Están en las IPS de rehabilitación. Es allí donde es el equipo profesional desde las diferentes profesiones quienes están encargados también de hacerle seguimiento a ese paciente que está básicamente tomando un proceso de rehabilitación integral. Pues en las IPS nosotros por supuesto realizando siempre ese acompañamiento. Dentro de la ruta de atención como tal, pues tenemos unos casitos muy leves. Acá partimos del hecho, pues vamos a hablar primero de los accidentes de trabajo, ¿cierto? Unos accidentes de trabajo en el cual la lesión obviamente no deja, es una lesión sencilla que no deja pues seguramente alguna secuela. Estos casitos tienen un manejo básicamente médico, algunos muchas veces van digamos, a urgencias, otros pues muchas veces no lo reportan, pero pues obviamente son eventos que no van a dejar ninguna secuela, que el reintegro pues obviamente es directo, es decir, casi que no se reintegran pues de manera específica a su empresa porque muchos de ellos no generan a veces incapacidad, no ponen en peligro la lesión de, digamos, la vida del paciente, puede requerir en algunos casos, pues cuando ya son muy leves, algunos procedimientos diagnósticos de imágenes para aclarar específicamente cuál es el diagnóstico y en algunos casos ya cuando pues obviamente requerimos hacerle sus exámenes, ingresan, pueden requerir algún número puntual de sesiones de fisioterapia y por supuesto pues de estos hacemos una ya notificación o les informamos a las empresas que estos eventos pueden ingresar de manera directa a su labor habitual y que muy seguramente pues no va a presentar ningún inconveniente. Entonces son prácticamente eventos sencillos, pero que pues en definitiva no van a dejar secuelas, pero que también pues obviamente realizamos ese seguimiento. Ya lo que tiene que ver con accidentes de trabajo un poco más complicados, esos casitos moderados que ya pues obviamente van a requerir incluso algunas cirugías.
van a requerir ya un proceso de rehabilitación integral y es aquí donde pues obviamente van a pasar o van a ingresar a todo lo que tiene que ver a la prestación médica y terapéutica, pero que adicional van a requerir una parte profesional u ocupacional en lo que tiene que ver a la intervención que realizamos en las empresas, porque pues son eventos que no ponen en peligro la vida del paciente, pero sí puede llegar a comprometer pues, la función de un órgano, de un sistema y requieren pues obviamente un manejo también con médicos tratantes, con todo lo que tiene que ver con la recuperación de la función, de los hábitos, de las destrezas, de todo lo que un paciente requiere pues para cuando se sufren estos eventos pues desafortunados. Para estos tiempos de rehabilitación, pues nosotros tenemos un máximo de 90 días, sin embargo, este tiempo, como les comenté, son los equipos interdisciplinarios acorde a esa condición médica quien nos comenta dentro de los planes de rehabilitación cuál es el tiempo idóneo o esperado acorde a esa evolución médica para recuperar esa función hasta lograr pues la mejoría médica máxima. Adicionalmente tenemos los accidentes de trabajo severos y graves, pues cuyo tiempo de rehabilitación nosotros tenemos un máximo de 120 días. Recordemos que acá estamos hablando, pues por supuesto, de seres humanos, en el cual pues es un tiempo esperado y nosotros internamente pues hacemos los seguimientos respectivos. Sin embargo, hay que tener presente que digamos que puede pasar que son personas que puedan requerir alguna cirugía, vayan en la mitad del proceso de rehabilitación y requieran una cirugía que de pronto al inicio el médico tratante no contaba con hacerla, entonces empiezan a alargar un poquito los tiempos, a veces de pronto pensamos o desde la parte de los equipos piensan de pronto en que puede llegar a recuperar un poquito más de movilidad, de fuerza, pero pues finalmente eso es lo que se tiene que evaluar dentro de los equipos para lograr establecer esa línea en la cual decimos, listo, este paciente hasta acá llegó esa mejoría médica máxima y con estas secuelas es que tenemos que empezar a mirar ¿sí? Todo lo que tiene que ver ya con su reincorporación. En ese sentido, pues tenemos casitos que se nos pasan de 120 días, pero pues están justificados precisamente médicamente porque pues obviamente hasta no lograr esa mejoría médica máxima, pues no podemos iniciar un proceso como tal de reincorporación laboral porque pues obviamente sería un tema pues como tal fallido porque pues no contamos realmente con las capacidades reales de los asegurados y esto es muy importante tenerlo en cuenta para los procesos de reincorporación laboral. Todas las enfermedades laborales nosotros las ingresamos a rehabilitación integral precisamente porque hay un factor que desencadenó esa sintomatología, entonces es allí donde por supuesto tenemos que tener una intervención integral, es decir, mirar la parte funcional, ¿sí? Es decir, la parte médico-terapéutica, pero adicional desde la parte de reincorporación, la parte profesional u ocupacional, tenemos que empezar a revisar qué pasó de pronto en la empresa, por qué se enfermó, para, por supuesto, dentro del proceso de recomendaciones laborales, mirar cómo podemos intervenir para evitar que se continúe con el agravamiento de la sintomatología. Teniendo en cuenta que si no revisamos puntualmente este tema, pues por supuesto así nosotros le hagamos 20.000 terapias y el trabajador de alguna manera continúa con la misma actividad, muy seguramente va a continuar con el dolor y la limitación funcional. Entonces, esto es importante tenerlo presente para poder lograr pues, que la persona logre desempeñarse laboralmente sin impactar mucho los procesos productivos en las empresas, pero que sí logremos, por supuesto, tener una persona, digamos, desempeñándose laboralmente. Es muy importante. Acorde a la norma, pues obviamente nos dicen, bueno, tenemos que identificar los casos para ingresarlos a rehabilitación. Realmente hoy en día estamos ingresando todo trabajador que presente una alteración, ya sea leve, moderada o severa, en la ejecución de sus actividades o en su desempeño laboral, pues producto de su accidente de trabajo o de su enfermedad laboral. Cuando pues el tiempo para ingreso, la misma norma nos dice máximo 3 días posterior al accidente, entonces una vez se da el evento, el trabajador inicia con todo el tema de pruebas, reconocimiento de lo que sí es un accidente de trabajo, ¿sí? Para garantizar, por supuesto, que tenga
este ingreso a la ruta de rehabilitación. Es importante que ustedes sepan que nosotros contamos con un sistema de información muy robusto en el cual se llama Cuida, ¿sí? En el cual nosotros tenemos toda la información del paciente porque la misma norma nos solicita esos canales de comunicación para poder saber en qué va la evolución de los casos y es allí donde, por supuesto, se anexa toda la información de los asegurados frente a su proceso bajo un seguimiento estricto, pues a través de las IPS de rehabilitación y, por supuesto, con nosotros validando la evolución de los casos y todo el personal médico. Es importante, pues, saber que todos los casitos, pues, ingresan por el área de medicina laboral, quien nos va a determinar si el caso requiere un manejo interdisciplinario o definitivamente se da una alta médica porque pues el asegurado tiene ya, digamos, o no tuvo alguna secuela del evento, puede realizar sus actividades de la vida diaria sin ningún inconveniente. Entonces es muy importante que allí el médico es el que nos define a nosotros realmente no dejó alguna secuela, puede reintegrarse laboralmente o definitivamente es un caso que es complejo y que requiere, por supuesto, un manejo con un equipo interdisciplinario. Y esto, pues como tal, nos lo dice la norma. Todos los casitos en este momento ingresan por medicina laboral y adicionalmente que contamos dentro de nuestras IPS de rehabilitación a nivel nacional con toda la parte médica, cuáles y quiénes componen los equipos interdisciplinarios acorde a la norma. El médico fisiatra o ortopedista, para nosotros, pues obviamente el ortopedista es un médico tratante, sin embargo el fisiatra está presente en todas las IPS de rehabilitación, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente fisioterapia, terapia ocupacional y psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Y en este sentido, como lo mencionábamos al inicio, siempre tenemos presentes los diagnósticos muy puntuales y esto es clave para después no darnos cuenta que de pronto la persona no tenía una contusión, sino tenía una fractura. En la parte inicial, aclarar muy bien cuál es el diagnóstico de la persona para que nosotros podamos, acorde a ese diagnóstico, establecer los planes de rehabilitación idóneos con los tiempos, con el pronóstico funcional, con el pronóstico ocupacional, con todas las actividades que requiere, las frecuencias, los objetivos, para que, por supuesto, podamos realizar ese seguimiento y lograr el objetivo final. En este sentido, pues nosotros tenemos dentro de nuestro modelo una ruta, que salió una ruta en lo que tiene que ver con la ruta de los casos que requieren este manejo médico por los equipos interdisciplinarios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Identificamos ese evento, ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral, lo ingresamos como tal a nuestra herramienta tecnológica a través de nuestro operador logístico, ubicamos al asegurado a nivel nacional donde es su georreferenciación. Por supuesto, miramos cuál es la IPS de rehabilitación estratégica localizada y una vez pues tengamos ubicado el asegurado dónde está, ¿sí? Ya básicamente le asignamos una IPS de rehabilitación para que ellos puedan iniciar automáticamente con el contacto telefónico. ¿Qué va a hacer la IPS de rehabilitación? Va a llamar al asegurado en un lapso de 24 a 48 horas. ¿Qué puede pasar allí? Que el asegurado nos diga, mire, está hospitalizado o está de pronto que no puede asistir ese día o tiene otra cita porque nos suele pasar. Entonces, toda esa información nosotros la dejamos anexa a nuestro sistema de información, pero si efectivamente el asegurado nos contesta, tenemos ese contacto efectivo y demás, pues la cita tratamos que sea lo más rápido posible, nos ponemos un tiempo, ojalá de 48 horas, para poder nosotros garantizar esa atención inicial. Una vez el afiliado nos dice, sí, efectivamente, confirmamos y confirmo la cita, voy a asistir, la puerta de entrada es el médico laboral, acorde a la resolución 3050, que va a hacer esa valoración inicial y en la cual va a identificar todos los diagnósticos que pueda tener el asegurado a causa pues del evento laboral. Si tiene alguna, pues por supuesto va a hacer todas las pruebas funcionales y demás, pero si en ese momento no se cuenta con algún examen que se requiera para garantizar la claridad frente al diagnóstico, el médico laboral lo puede solicitar
para validar si efectivamente ese diagnóstico de rodilla no es solo una contusión, sino que de pronto pudo haber pasado algo más, una fractura, una lesión de ligamento y demás. Una vez se tenga claro ese diagnóstico, por supuesto acá tener presente que los diagnósticos sean de origen laboral, porque nos suele pasar a veces que llegan diagnósticos, pero pues son ya como preexistencias. Entonces, pues sí es importante dar esa claridad, es decir, son de origen común y pues como todos sabemos el origen común, pues hay que tratarlo ya por la EPS. Pero si efectivamente el diagnóstico es de origen laboral, este casito pasa a la Junta de Rehabilitación Integral, que está compuesta por el médico fisiatra, el área de terapia ocupacional, terapia física y psicología. Y allí, pues obviamente se hace una intervención con el usuario, se le hace una valoración, se mira la condición médica, se le explica, se firma el consentimiento informado. Adicionalmente, desde el área de psicología, pues obviamente miramos es la parte emocional, no establecemos pues diagnósticos, sino se hace un apoyo emocional, entendiendo que pues para nadie es fácil sufrir un evento, ¿cierto? Entonces hacemos ese apoyo para apoyar, digamos que puedan salir adelante desde esa condición emocional. Y adicionalmente poderle pues obviamente dar ese apoyo al afiliado para pues garantizar todo su proceso. Posteriormente, nosotros cargamos todas las actividades que requiere a partir de ese plan en nuestro sistema de información, ¿sí? A lo que tiene que ver a las actividades de tipo funcional y a todas las actividades de tipo profesional para apoyar el reintegro efectivo. De manera paralela, pues obviamente una vez esté el plan, el afiliado arranca con su proceso de rehabilitación, es decir, empieza a asistir a todas sus terapias, controles, a las citas con los tratantes. Obviamente nosotros acá estamos pendientes para garantizar que ojalá la cita nos la den lo más rápido posible, más que todo en lo que tiene que ver con la parte tratante, que es donde a veces es un poquito complicado en algunos sitios, pues como tal del país. Sin embargo, pues hacemos toda esa gestión. Y adicional, de manera paralela, iniciamos con los procesos de reincorporación laboral con los análisis de exigencias, que ya lo vamos a mirar más adelante. Posteriormente, una vez el afiliado ya llegue a esa condición de mejoría médica máxima, es decir, que tenga un estado ya, digamos, estable frente a sus secuelas, pues por supuesto hacemos ese certificado de rehabilitación una vez culmine todo el proceso. Y este certificado de rehabilitación nos establece finalmente pues cómo culminó el asegurado dentro de su proceso, y es el documento pues que va para el área de medicina laboral para calificar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Esto es en lo que tiene que ver como una ruta, digamos, general para que ustedes la conozcan. Ya vamos a mirar, va muy de la mano de la resolución 3050, prácticamente es el mismo proceso, pero lo hemos querido hacer de manera didáctica para que ustedes sepan qué es lo que pasa con un asegurado cuando sufre el evento de origen laboral dentro de la ruta de atención del siniestro. Es muy importante que dentro de los procesos de reincorporación laboral uno dice, bueno, y esto va de la mano con la diapositiva anterior en lo que tiene que ver el proceso de reincorporación. Entonces, el proceso de reincorporación laboral, que es la misma parte profesional, inicia de manera temprana, es decir, lo primero que hacemos una vez ha sufrido el evento es hacer un estudio en la empresa, pero es importante antes de pasar a los productos muy puntuales que conozcamos cuál es la responsabilidad finalmente de todo el proceso de reincorporación laboral. Y en ese orden de ideas, pues es un trabajo conjunto desde los diferentes actores y cada uno tiene unas responsabilidades muy específicas, va muy de la mano de la resolución 3050. Y en lo que tiene que ver en las responsabilidades del trabajador, básicamente, es la asistencia al programa de rehabilitación. Realmente es allí donde nosotros vemos que a pesar de que los afiliados tienen una cita, les conseguimos todo el espacio, muchas veces no asisten y empezamos pues como tal a buscarlos, a citarlos formalmente. Entonces es muy importante, es decir, cuando un trabajador sufre un evento y más aún cuando tiene una incapacidad, él debe destinar ese tiempo para rehabilitarse.
Y es allí donde pues muchas veces encontramos que pues empezamos como un poquito a dilatar los temas de las citas y demás, y pues obviamente nos impacta en los temas de los tiempos. Entonces tiene esa responsabilidad del trabajador comprometerse con su programa, pero adicional cuando tenga esa orden de reintegro, pues reintegrarse, porque pues ya es una orden médica, ¿sí? Adicionalmente, dentro de las IPS de rehabilitación que tenemos a nivel nacional, conocer el modelo de rehabilitación, que es así, a nivel nacional tenemos unas IPS estratégicas, porque es un modelo que requiere un seguimiento y control muy estricto, porque no es únicamente una parte terapéutica, sino requiere acciones que van más allá, y es allí donde las IPS de rehabilitación deben garantizar conocer este modelo, contar pues con todos sus protocolos médicos, por supuesto, así es, pero es una responsabilidad con oportunidad, con calidad y por supuesto con el seguimiento. A nivel de las empresas, pues en lo que tiene que ver a la incorporación, brindarlo pues básicamente lo que son los perfiles de los cargos, hacer como estar disponibles para las intervenciones cuando vaya la terapeuta a la empresa, hacer, por ejemplo, el análisis de exigencias, mirar esas posibles opciones laborales, porque finalmente la empresa, quien nos da a nosotros los cargos, ¿sí? Básicamente, o las tareas, o nos cuenta al interior a través de la profesional que visita la empresa, pues lo que hace el asegurado, porque esto es muy importante. Entonces, es de relevancia que se genere en el momento de la visita de la terapeuta ese engranaje para poder nosotros realmente conocer cuáles son las tareas del asegurado y poder establecer ese análisis de exigencias y poder a futuro brindar realmente unas pautas para poder reintegrar a los asegurados. Y finalmente la ARL, pues lo que tiene que ver con prácticamente el proceso, la asesoría y el acompañamiento a todos los procesos de reincorporación laboral. Nosotros tenemos dentro de los productos para la reincorporación laboral efectiva, digamos, estos productos nos permiten a nosotros básicamente conocer el perfil del asegurado, las tareas que realiza, para que al momento en que lo vayamos a reincorporar podamos realmente ser objetivos y que no demos pie de pronto a reincorporaciones fallidas. Entonces, básicamente contamos con valoraciones ocupacionales, que allí es obviamente donde establecemos un perfil del asegurado para a futuro poder establecer cuáles serán las mejores opciones, ¿cierto? Pero es un perfil inicial para el desempeño del asegurado. Un producto muy importante en el cual ya lo vamos a mirar es el análisis de exigencias. Lo hacemos al inicio, donde vamos a intervenir directamente a la empresa para conocer las tareas que realiza el asegurado, las demandas también que requiere para lograr ese desempeño efectivo del asegurado al momento del retorno. Las pruebas de trabajo, que son pues básicamente el acompañamiento que realizamos para el retorno laboral. Todos estos, tanto el análisis como las pruebas de trabajo, son estudios que nos permiten generar un análisis ocupacional para el momento del reintegro o de la reincorporación laboral. La carta de recomendaciones, que es allí, es el mismo llamado informe de reincorporación laboral, donde nos permite establecer cuáles son las tareas que puede o que va a realizar el asegurado al momento de la reincorporación. Las pruebas de trabajo de seguimiento, estas se dan una vez se reincorpore el asegurado, pues se hacen esas pruebas de trabajo para garantizar que esas tareas que va a ejecutar sean acorde a su condición y acorde a esa capacidad física, ¿sí? No solo física, intelectual, psicosocial, bueno, todo, para garantizar que el reintegro sea efectivo. Las cartas de recomendaciones de seguimiento, valoraciones ocupacionales para la orientación laboral y cartas de recomendaciones también para orientación profesional. Entonces, dependiendo de cada una de en qué etapas se encuentra el asegurado, cuál es su necesidad, pues por supuesto vamos a utilizarlo todos los productos que son muy importantes para poder establecer cuál va a ser, digamos, el desempeño del asegurado. Y aquí hay un esquema muy puntual de la resolución 3050 del 2022. Y aquí ya, pues sí, como vimos en la anterior diapositiva que estaba de pronto lúdica, aquí es la parte ya muy puntual de qué es lo que hacemos básicamente dentro de rehabilitación. Entonces, la etapa
1 y 2A, básicamente hace referencia a la identificación del caso, que ya lo vimos, que son usuarios que tengan dificultades para su desempeño laboral. Se mira la evaluación inicial por médico laboral, que la hacemos, y el equipo interdisciplinario. En la etapa 2A, ¿sí? Básicamente, se hace el acompañamiento con el análisis de exigencias y obviamente el plan, se establece el plan de rehabilitación. En la etapa 3A, B y C se hace el desarrollo de rehabilitación funcional y sociolaboral, prácticamente es el desarrollo de las actividades en la cual la parte terapéutica hace énfasis en la rehabilitación para la recuperación de las destrezas que le permitan volver a desempeñarse en un puesto de trabajo o a desempeñar las tareas que se asignen, ¿cierto? Y al día 120 hacemos una junta en la cual si el usuario no hemos logrado una alta médica antes de esos 120 días, pues por supuesto allí nuevamente establecemos con el equipo interdisciplinario cuáles son las condiciones del asegurado para ese retorno, qué ha pasado con él, qué le falta, qué ha pasado para que en ese momento, si lo vemos ahorita, pues tenemos un tiempo de 120 días. Si no lo logramos, pues hay que nuevamente reunirnos y mirar si es que hay que de pronto fortalecer algunos aspectos de los planes de rehabilitación. En la etapa 3, pues ya viene la intervención en la empresa, lo que es el acompañamiento de la reincorporación laboral, lo hacemos a través de las pruebas de trabajo y posteriormente, pues el seguimiento laboral, ¿cierto? Es decir, no, el proceso de rehabilitación no culmina con el envío de la carta de recomendaciones, sino básicamente posterior a ello se establece ese cronograma de reincorporación. ¿Y qué es un cronograma de reincorporación? Es poder decir, este trabajador está complicado, le vamos a hacer una prueba de trabajo al día 30, 60 o 90, y esto se establece dependiendo de las condiciones del asegurado. No todos van a necesitar lo mismo, pero sí dependiendo cuando son esos casos susceptibles a un reintegro no exitoso, es cuando más hay que cogerlos pues de la mano y llevarlos. Entonces es muy importante pues tener estos seguimientos, básicamente. En este orden de ideas, pues en el análisis de exigencias que lo hacemos en la etapa 2, ¿qué hacemos allí? Prácticamente analizar las exigencias de la tarea. Por eso es muy importante cuando vaya la terapeuta a contarle, mire, estas son las tareas que realiza, présteme el perfil del cargo, cuáles son las demandas que requiere. Identificamos la limitación funcional para ejecutar la tarea, porque pues si yo tengo una limitación, por supuesto, mayor para ejecutar una tarea que yo hacía y no la puedo hacer, pues va a ser un reintegro no exitoso. Entonces es allí donde estos estudios cobran una importancia vital para nosotros poder saber si, por ejemplo, hay una posibilidad de compensar esa actividad. Podemos proponer alternativas de solución. Mire, no puede hacer esto, pero lo puede hacer de esta manera. Conocer si hay alguna disponibilidad de recursos para implementar una solución que le permita al asegurado desempeñarse laboralmente. Revisar si hay algunas adaptaciones sugeridas para solucionar de pronto la situación específica que nos pueda limitar el reintegro laboral y si hay alguna necesidad de aditamentos adicionales o entrenamiento en dispositivos específicos. Entonces, el análisis de exigencias se hace al iniciar el proceso y es allí donde nosotros hacemos esa proyección a futuro frente a qué tareas va a realizar el asegurado frente a esa proyección o ese pronóstico tanto funcional como ocupacional. Entonces, ¿qué es importante conocer dentro del análisis de exigencias? Obviamente, y esto se hace siempre concertado con la empresa, ¿cierto? Entonces llega la profesional allá al puesto de trabajo, obviamente llega al área de seguridad y salud en el trabajo, entonces se hace esa mesa de trabajo, por así decirlo, esa junta de trabajo en el cual debemos conocer cuál es el puesto de trabajo del asegurado, ¿sí? Los requerimientos de la tarea, ¿sí? De tipo mental, cognitivo, motriz, de comunicación. Si hacemos una visita, de pronto si no hay una persona que de seguridad y salud en el trabajo que conozca y que atienda a la profesional, pues obviamente vamos a tener procesos subjetivos. Entonces siempre es bueno dedicarle ese tiempo para poder hablar realmente de lo que hace el asegurado, las tareas y sus requerimientos. Adicionalmente, los aspectos organizacionales, es decir, cuál es su turno de trabajo, a la hora de entrada, cuánto tiempo de descanso, todas esas cosas, porque pues algunas limitaciones de los asegurados no les permite, en muchos casos, casi que a veces completar
un tiempo para realizar esa actividad, entonces es importante revisarlo. Y adicional los riesgos de la tarea, porque independientemente, obviamente, si una persona no sufre un evento, pues se tiene toda una vigilancia epidemiológica, pero por supuesto, ya cuando una persona ha sufrido un evento de origen laboral, pues hay que tener muy presente que tiene algunas limitaciones y que va a ser más susceptible de pronto que tenga algunos riesgos, entonces hay que tenerlos súper mapeados y en la medida de lo posible evitar ante todo que esté expuesto, porque pues obviamente no queremos personas con nuevos accidentes, entonces no, ellos realmente hay que tenerlo en cuenta. Una vez cuando se tenga esto mapeado en el análisis de exigencias, se hace ese análisis ocupacional para el desempeño laboral del trabajador. Y es allí donde se hace una propuesta de esos ajustes al puesto de trabajo o a la tarea. Y de ser necesario, pues en cambios en la forma de reincorporación laboral, es decir, si es una persona que va a requerir de pronto una reubicación temporal mientras mejora la condición médica o quizás una reubicación definitiva, o quizás, bueno, no vamos a reubicar, pero le vamos a cambiar algunas tareas para que pueda, por supuesto, desempeñarse. Entonces, esto es, dependiendo de este análisis, nosotros vamos a lograr mayor objetividad. Por supuesto, aquí pues tenemos como estas tres fasecitas en las cuales se da primero la rehabilitación y readaptación, que lo hacemos, por supuesto, nosotros durante el proceso y hacemos ese análisis de exigencias. Posteriormente, cuando llegamos a la mejoría médica máxima, es decir, estado de meseta de esas secuelas, hacemos el proceso de reincorporación laboral porque ya sabemos cuáles fueron las secuelas, hacemos el análisis de exigencias y podemos hacer esa propuesta para que el afiliado se desempeñe laboralmente. Y posterior al reintegro, pues hacemos ese esquema de reincorporación según el tipo de caso. No todos van a necesitar lo mismo, pero sí tenemos que saber en qué momento vamos a hacer seguimiento a esas recomendaciones. Tenemos dentro de las pruebas de trabajo, es decir, una vez sea el proceso de reintegro, ¿cierto? Entonces ya reincorporamos, hacemos ese seguimiento, ¿a través de qué? De las pruebas de trabajo. Entonces, las pruebas de trabajo es un análisis técnico, es un estudio donde también va la profesional a la empresa a través de seguridad y salud en el trabajo, en el cual pues establece, por supuesto, si esas, de alguna manera el desempeño del asegurado está acorde a esas recomendaciones que nosotros enviamos. Entonces, generalmente podemos tener dos tipos de pruebas de trabajo. Las primeras son en el momento en que hacemos ese acompañamiento, casi que hay que llevarlo de la mano el primer día, donde se establecen 4 etapas. La primera, digamos, dentro de ese proceso de intervención en empresa, que es a través de una junta de trabajo, se hace esa prueba de trabajo, por supuesto, inicial, se hace esa socialización a la empresa, ¿sí?, de los resultados y posteriormente seguimiento al esquema del reintegro laboral. Entonces, básicamente casi que es llevarlo de la mano, hablamos con la empresa, obviamente allí ya tienen unas recomendaciones iniciales, pero a partir de las mismas hacemos la prueba de trabajo, si hay que hacer algún ajuste, se hace, ¿cierto? Y posteriormente continuamos con ese seguimiento. Y hay otras que a partir del primer día podemos, si el caso es muy delicado, hacer seguimiento a los 8 días, ¿cierto? Entonces allí determinamos la productividad del trabajador, el grado de satisfacción del trabajador, porque a veces el no trabajador puede referir, venga, realmente es que me duele, me molesta, no logro hacerlo, ¿cierto? Si se requiere alguna adaptación necesaria, ¿cierto? Todo esto siempre es concertado con la empresa y, por supuesto, como siempre, el esquema de seguimiento a esa carta de recomendaciones y va a requerir posteriormente un levantamiento de recomendaciones que también depende del grado de recuperación funcional. ¿Sí? O definitivamente pues hay que dar continuidad a esa recomendación. Tenemos esto, digamos las anteriores, es lo que hacemos para garantizar una reincorporación exitosa, ¿sí? Cuando encontramos tipos de, digamos, eventos en los cuales la reincorporación no es exitosa por alguna razón, ¿sí? Porque pues en todo hay un porcentaje en el cual las personas no se reintegran. Tenemos unas actividades propuestas nuevas para poder apoyar este proceso. Entonces, lo primero, básicamente es en el trabajador. Utilizamos tecnologías y programas especiales para la reincorporación laboral. Actualmente contamos con el Laboratorio de Biomecánica Funcional y técnicas basado en un programa especial de psiconeuroinmunoterapia. A nivel, ya lo vamos a mirar qué son rápidamente, a nivel de empresa, obviamente tenemos que mirar las recomendaciones laborales. Es importante que
siempre que enviemos las recomendaciones, estas sean, digamos, revisadas al interior de seguridad y salud en el trabajo, máximo al 10º día de que se envían, para que podamos, obviamente, desde la empresa ustedes puedan hacer un seguimiento a esas recomendaciones, porque en muchos casos se envían las recomendaciones y no se cumplen, ya sea por la empresa o por alguna situación especial. Es muy importante que se cumplan para lograr saber si vamos a requerir algún ajuste o alguna modificación. Y por supuesto, pues a través de los puestos de trabajo, pues realizar ya los estudios correspondientes para validar si requerimos alguna modificación especial. En lo que tiene que ver con el trabajador, porque pues ya las otras las miramos, contamos en este momento con el laboratorio de biomecánica funcional, que nos permite rehacer a través de un medio tecnológico básicamente que a través de cámaras, a través de estudios más, digamos, técnicos, ¿sí? Pues podemos tomar decisiones sobre la evolución del tratamiento, las secuelas del asegurado en lo que tiene que ver con esfuerzo no compatible. ¿Y qué es esfuerzo no compatible? Pues básicamente cuando esas condiciones de pronto del asegurado no da lugar para de pronto no es compatible con los diagnósticos, entonces los estamos utilizando para básicamente aclarar la parte funcional de los asegurados. Adicional, en procesos de calificación laboral. La técnica de psicoinmunoterapia, pues técnicas para manejo de dolor crónico, que nos está sirviendo también y que trabajamos con los asegurados para, obviamente, el reintegro laboral efectivo. Las cartas de recomendaciones o el informe de reincorporación laboral, en la cual sugerimos al empleador todas las actividades que debe desempeñar o puede desempeñar el asegurado, según el análisis de requerimientos, o sea, el análisis de exigencias y el estado funcional. Esta puede cambiar dependiendo, pues, obviamente, de la evolución del caso y puede tener una vigencia sugerida. Y los certificados de rehabilitación, que son los productos, o es el producto en el cual nos piden muchas veces la Junta, y es donde aquí anexamos básicamente la evolución final, desde la parte médica, terapéutica y desde los procesos de reincorporación laboral. Para ello, pues obviamente la red de rehabilitación nacional, súper clave en todo este proceso, y adicionalmente contamos con un equipo experto de auditores de rehabilitación integral a nivel nacional que hace el seguimiento al caso durante todo el proceso para garantizar esa comunicación también y los equipos de microgestión para lo que tiene que ver con el seguimiento con las empresas y a esa, pues obviamente, reincorporación laboral efectiva. Asimismo, pues ellos supervisan la calidad técnica de los productos y hacen ese control a la red de rehabilitación. Pues como conclusiones, pues básicamente el programa de rehabilitación nos permite a nosotros eliminar o reducir al máximo posible esas secuelas para mejorar las funciones físicas, mentales, sensoriales y permitir una adecuada integración social, familiar y ocupacional. Obviamente esto acorde al marco legal vigente. Adicionalmente, reforzar los programas de rehabilitación integral, que son procesos de duración limitada, de acuerdo a las funciones afectadas, y su propósito fundamental es el logro de la mejoría médica máxima y la reincorporación socioocupacional y laboral exitosa de los asegurados. Es un proceso complejo que requiere seguimiento, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, pero lo importante es que todos realicemos el seguimiento desde nuestras diferentes responsabilidades y funciones como tal, para garantizar que todo el proceso se dé, para poder apoyar a los trabajadores y empresas en los procesos de reincorporación laboral efectiva, que permita esta inclusión de los trabajadores, impactando lo menos posible los procesos productivos, porque siempre se van a impactar. Pero aquí se trata de impactar lo menos que sea posible y evitar, por supuesto, el agravamiento de la condición de salud del trabajador que ha sufrido un evento en su desempeño laboral. La bibliografía, básicamente la resolución 3050, el decreto 1507 y por supuesto el modelo de rehabilitación de nuestra compañía, que siempre ha estado muy de la mano desde hace bastante tiempo y que fue casi que base de la resolución vigente, entonces, en todo este proceso. En este momento, pues quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Los invito a participar. Sí, doctora, tenemos una pregunta.
nos la realiza la señora Vanessa Alexandra Quejano. Buen día, me gustaría saber si este programa debe cobijar también las incapacidades por EPS y ARL. Bueno, básicamente la resolución 3050 deberían adoptarla también las EPS, obviamente. Obviamente nosotros desde la ARL tenemos un proceso desde hace muchos años, digamos, con este programa, desde hace muchísimo tiempo, siempre buscando esa mejora continua que nos permita brindar a los asegurados las mejores posibilidades. Pero el alcance desde EP, digamos, frente a los diagnósticos, que son de origen laboral, tanto los accidentes de trabajo, enfermedades laborales son de alcance de la ARL y asimismo sus incapacidades, y lo que tiene que ver con eventos de origen común, es decir, que ya son temas de preexistencias, que no son causa del accidente de trabajo ni la enfermedad laboral, asimismo sus incapacidades, pues deben ser tratadas por su EPS. Muchas gracias. Gracias, doctora. No tenemos más preguntas. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Son características de los programas de rehabilitación. A, duración limitada con objetivos definidos. B, activa participación del empleador y trabajador. C, contar con equipos interdisciplinarios. D, compromiso del trabajador por el programa. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, duración limitada con objetivos definidos, 3%. B, activa participación del empleador y trabajador, 2%. C, contar con equipos interdisciplinarios, 1%. D, compromisos del trabajador con el programa, 1%. E, todas las anteriores, 93%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Muy bien, aprendimos mucho. Sí, en efecto, todas las anteriores. Muy bien. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. A, resolución 3050 del 2022, 0%. B, resolución 3050 del 2025, 0%. C, resolución 5030 del 2022, 0%. Perdón, esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es el marco legal que rige los programas de rehabilitación? Repito nuevamente. A, resolución 3050 del 2022. B, resolución 3050 del 2025. C, resolución 5030 del 2022, de ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, resolución 3050 del 2022, 88%. B, resolución 3050 del 2025, 4%. C, resolución 5030 del 2022, 4%. D, ninguna de las anteriores, 3%. Vamos a ver con esta segunda pregunta, doctora. Bien, la resolución 3050 del 2022. Sí, ahí tenía un poquito por las fechas, pero bueno, 3050 del 2022. Muy bien. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Quiénes participan en el proceso para el reintegro laboral efectivo? A, trabajador. B, empleador. C, ARL. D, grupos interdisciplinarios de rehabilitación. E, todas las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, trabajador 1%, B, empleador 0%, C, ARL 0%, D, grupos interdisciplinarios de rehabilitación 3%, E, todas las anteriores 96%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctora? Perfecto, todas las anteriores. Todos tenemos responsabilidades. Muy bien. Doctora Erika, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. A ustedes muchísimas gracias y sigan conectados con nosotros. Un feliz día. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas virtuales y presenciales en Posipedia, nuevamente como les comenté. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. También los invitamos a participar de nuestro encuentro de brigadas de emergencia que llevaremos a cabo en el municipio de Bichada el próximo 23 de septiembre. Es en el Centro de Recreación y Entretenimiento Balsán. Se pueden registrar por medio del código QR que aparece en pantalla o a través del enlace que habilitamos en el chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.